quiero invitarle ahora a ver en un versículo nuestra biografía. La historia de cada uno de nosotros. Cómo Dios de alguna manera lo ha ilustrado y cómo lo está ilustrando. Así que yo le invito a abrir en el libro de Primera Reyes capítulo 6. Y hay un versículo que va a hablar de cada uno de nosotros. Y permítame decirlo, apelando aún a la narrativa. Apelando a lo que Dios quiere también mostrarnos, ¿qué significa confiar en Dios? Los que nos están mirando a través de las redes, ellos están recibiendo esta prédica con el título La arquitectura de Dios. ¿Qué significa esto de la arquitectura de Dios? Hay algo que Dios tiene bajo control en su propósito de que Él está construyendo algo. ¿Se acuerda el texto que leíamos al principio? Él quiere que seamos edificados como morada de Dios. Ahí está el diseño, el sueño de Dios, que la confianza en Dios sea mucho más que una prepaga de urgencia, un club donde estamos y nos sentimos bien un ratito y que las pasemos bárbaro, mucho más que una consultora, sino morada de Dios. En el capítulo 6 está contando cómo se construyó un templo. En este caso el rey Salomón, con toda su grandeza y toda su sabiduría, preparó lo mejor de lo mejor para el lugar donde se iba a adorar a Dios. Y permítame decirlo, es una ilustración, es una narrativa, es una parte histórica. Pero si tiene allí su Biblia, versículo 7 del capítulo 6 de Primera de Reyes, dice así la palabra del Señor. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Amén a la palabra de Dios. ¿Vio cuando están edificando al lado de su casa? Porque uno dice, bueno, edifican en casa, bueno, hay que aguantársela. Dios nos sacó de la cantera. La piedra que nadie quería. Que nadie quería, nadie daba nada. Dios dijo a estos, pero hay que trabajarlo. Y hay cortes y cortes y cortes y fuego y hay sufrimiento y dolor y situación que vos decís, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Pero el arquitecto eterno, Él sabe dónde hay que cortar y cómo hay que cortar, dónde hay que golpear y hasta dónde hay que golpear. Y Dios nunca abandona su obra por la mitad. Jacob es el ejemplo perfecto. Que voy a decir, es un caso, es un dolor de cabeza este hombre. Y Dios dice, yo no te voy a dejar hasta que termine. Yo no sé cómo te sentís. Yo no sé cómo usted se siente hoy. Pero permítame decirle, transmitirle esa palabra de Dios, donde Dios dice, yo no te voy a dejar hasta que termine lo que yo me propuse con vos. Y Dios tiene sus métodos, tiene sus maneras, y Él es soberano. Y voy a decir, bueno, está bien, sí, Señor, yo dejo todas las cosas, está mal, tengo que cambiar de vida, las cosas que no corresponden. Ok, se va cortando esa piedra, se empieza a pulir. Y voy a decir, Señor, bueno, listo, ya te empiezo a servir. Me comprometo, voy a ir a los hospitales, voy a hacer trabajo con la hora feliz, voy a ver si trabajo en algún grupo con los hermanos de la iglesia, voy a estar involucrado. Señor, vos me diste un trabajo, quiero ser de bendición a otras personas. Pero todavía la piedra tampoco está terminada. Veo que los que están en la construcción saben
Hay trabajos que son en bruto, hay que cortar, cepillar, cortar. Pero después la lija, hay herramientas más delicadas para que encastre perfectamente. No, pero el servicio a Dios, no, es un problema. No, pero vos fijate la economía del país. No, los problemas de los hermanos. No, las situaciones. No, las injusticias. Y no nos damos cuenta que esos problemas que te tratan de desanimar, Dios sigue trabajando. Dios sigue pasando esa lija. Por eso Pablo decía, y vos fíjate que más adelante él dice, mira, yo estuve en naufragios, estuve en peligros de la nación, guerras civiles, peligros de falsos hermanos. Y vos decís, Dios, ¿por qué permitís eso? ¿Por qué permitís que pueda pasar por tribulaciones? Esta palabra media rara, pero que significa un montón de problemas. Dios, ¿por qué permitís que me desanime? Pero dice, no estás derrotado. No, pero el desánimo, me faltan las ganas, me falta, no sé, ya qué sé yo, no es lo mismo. Viste, a veces en la vida cristiana empezamos con mucho entusiasmo. Como digo, esa Biblia media rara que a veces tenemos, decimos, escoba nueva barre bien, viste, va. Hasta que se gasta la escoba. Pero es Dios que está allí trabajando. ¿A dónde ponemos nuestra mirada? Salomón, cuando construía ese templo, dice, todo el ruido era antes. Todo el ruido era antes, pero cuando llegaba, cada pieza encastraba en su lugar. No había gritos, no había ruidos. No había un purgatorio. Cada cosa estaba allí en su lugar. Un último versículo y ya estamos orando. Apocalipsis, capítulo 21. Allí al final de su Biblia. Versículo 3. Juan ve esta gran visión. Y cuando uno vuelve a releer esto, había una canción que cantábamos hace mucho tiempo, que no sé por qué razón a veces uno termina hasta emocionado, porque esa canción hacía recordar el Apocalipsis, esto que estamos acá, vamos a leer. Y esa canción decía, Juan vio el número de los salvados. ¿Se acuerda de esa canción? Por los salvados. ¿Por quién? Por el Señor. Estaban todos de ropas blancas. Y en ese número estaba yo. Capítulo 21, versículo 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el lugar donde Dios está, la presencia de Dios con los hombres. Él morará con ellos. ¿Se acuerda que hablábamos hoy de morada de Dios? Edificados para ser morada de Dios. Bueno, acá está diciendo Dios, la misma presencia de Dios. Él va a estar con cada uno de ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. El Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Impresionante, sobre todo el último versículo. ¿Qué está diciendo? Dios tiene un proyecto. Él es el arquitecto divino. Y Él saca de la cantera de este mundo la piedra que nadie quiere. Dios dice, yo con estos voy a trabajar. Claro que hay que cortar, hay que cepillar, hay que romper, hay que quemar. Pero Dios sabe cuál es la medida que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Si Dios tuvo compasión y Dios fue trabajando con Jacob, permítame decirle, la misericordia de Dios es grande con cada uno de nosotros también. Porque el tipo era un falsificador, un engañador, huía, se escapaba y Dios le sale al encuentro. Y yo creo que en esta noche Dios nos sale al encuentro con su palabra, diciendo, ¿querés confiar en mí? Es mucho más que solucionarme los problemas, a ver cómo hago para llegar a fin de mes, Dios, a ver cómo puedo hacer para que este análisis me salga bueno. El proyecto de Dios es morada de Dios con nosotros. En el medio, la piedra se corta, la piedra se pule. En el medio, en el ministerio, hay situaciones que te pulen, te cortan en pedacitos. Y vos tenés que decir, o sigo siendo un cascote, o dejamos que Dios nos trabaje. Porque cuando llegue allí a la presencia del Señor, dice, el Señor enjugará toda lágrima. No habrá más muerte ni dolor. Las cosas viejas pasaron. Todo está hecho nuevo. ¿Se acuerda que yo le dije que con la moladora, cuando se corta la piedra, a veces que hay que ir mojando? Dígame cuántas lágrimas hay a veces en la vida, porque vos sentís que te van cortando. O cuántas lágrimas hay porque vos sentís como que te están prendiendo fuego. Y de golpe, lágrimas. Y te parten en 1000 pedazos. El que comenzó la buena obra no te va a dejar a mitad de camino. El que comenzó la buena obra la va a completar, la va a perfeccionar. Porque Él es el arquitecto divino. Vamos a ponernos de pie, por favor. La hora fue pasando.